Buenas tardes, soy el doctor García para aquellos que no me conocen y volvemos a encontrarnos en este espacio de charlas de cuarentena. Nuevamente quiero agradecer por todos los mensajes y los saludos de agradecimiento, por las charlas previas y el interés que demostraron por las charlas previas. Estuvimos hablando sobre la ansiedad, estuvimos hablando sobre la depresión, todos temas muy importantes en esta época de encierro, y hoy me pareció importante hablar un poco sobre la hipertensión arterial. Sabemos que con esta pandemia de coronavirus y con esta cuarentena, muchas veces el acceso a la consulta médica es retrasada por pacientes, y patologías como la hipertensión, la diabetes, a veces se descuida, no nos genera mucha duda que al no tener un acceso directo al médico, genera mucha inquietud y mucho nerviosismo en los pacientes. Bueno, y la hipertensión arterial, ante todo, todos más o menos sabemos lo que es una de las patologías más frecuentes en el mundo. Aproximadamente se calcula que el 30% de las personas sufren de hipertensión. Muchos de ellos no lo saben. La hipertensión no está diagnosticada correctamente, está subdiagnosticada. Y bueno, ¿por qué es importante el diagnóstico o el conocimiento de esta patología? Porque puede generar daños sobre órganos, ¿no es cierto?, llamados órganos blancos, que generan mayor patología. La hipertensión es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, para la enfermedad cerebrovascular. Puede afectar el riñón o la función renal, puede afectar la retina, alterando la vista, puede afectar por supuesto el cerebro, el corazón y el corazón. Bueno, hoy particularmente quería hablarles sobre los mitos, ¿sí? Mitos y verdades de la hipertensión arterial. Hay mucha fantasía, hay muchas dudas, hay muchos mitos alrededor de esta patología y me parece interesante poder aclararlos. Antes que nada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hipertensión arterial? Cuando la presión que uno toma, la presión vascular, la presión que ejerce la sangre dentro de los vasos sanguíneos, es mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio. Por debajo de 140-90 no estamos hablando de hipertensión, estamos hablando a veces de una prehipertensión, la llaman algunos, cuando los valores están entre 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio y los 140-90, y la presión normal es por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, ahí ya una vez que definimos qué es la hipertensión, por supuesto esto no se diagnostica con un registro aislado, el registro tiene que ser repetitivo, el registro tiene que ser bajo ciertas condiciones, ¿no? Por supuesto que si uno sube una escalera o uno corre a tomar el colectivo, inmediatamente se toma la presión, los valores van a ser altos y eso está bien, está muy bien que así sea, o sea, no hablamos de una hipertensión en esos casos. La presión tiene que ser tomada en reposo y vuelvo a repetir, un valor aislado no indica nada. Bueno, quería conversar sobre estos mitos, ¿no?, verdad, de la hipertensión que muchas veces nos generan dudas. Uno de ellos es que la presión arterial da dolor de cabeza, da cefaleas. Bueno, esto es falso, ¿sí? Habitualmente la presión es asintomática. Muchos me dirán, no, yo me doy cuenta cuando la presión me duele la cabeza, cada vez que me duele la cabeza voy y me tomo la presión y está alta. Es cierto, pero en realidad habitualmente, estamos hablando de la generalidad, de la general de la ley, es que el dolor aumenta la presión arterial. Entonces, si uno va a medirse los registros de presión cuando le está doliendo la cabeza, puede estar aumentado como una consecuencia del dolor y no que el aumento de presión sea el que genera el dolor, ¿no? Como nada es absoluto en medicina, es cierto que hay personas que sienten, no un dolor, pero sí una rareza, o sienten a nivel de la nuca algún tipo de característica que ellos identifican y que sí es coincidente, sin llegar a ser dolor, con un aumento de presión, pero son rarezas. Lo mismo dicen que puede generar estas molestias cuando el aumento de la presión es muy rápido. También puede llegar a ser, acá no hay nada absoluto, pero en términos generales el concepto es que la hipertensión no da dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, otro mito también muy frecuente
es el de las hemorragias, tanto conjuntivales como las nasales, ¿no? Cuando uno le sangra la nariz o le aparece en la conjuntiva una hemorragia, se pone el ojo rojo, dice, fue un pico de presión. También es falso. Ese es un nuevo mito. No tiene nada que ver con un aumento de presión, ¿no? Esto se produce por la ruptura de algún capilar, tanto en la mucosa nasal como en la mucosa conjuntival, genera el sangrado, pero es independiente de la presión arterial. En términos generales, hay excepciones que, vuelvo a repetir, cuando el pico es muy rápido, muy abrupto, podría llegar a romper un capilar, sí, es cierto, pero la generalidad de las veces, generalmente esto no es así y habitualmente se debe a cualquier otra causa, una ruptura banal de un capilar, ¿sí? Así que si sangra la nariz o hay una hemorragia conjuntival, no lo asocien a la hipertensión. Vuelvo a repetir, muchas veces lo que pasa es uno dice, bueno, tiene este evento, va y se toma la presión y da un poco alta, pero eso tiene que ver porque uno o se pone más nervioso o se asusta por el sangrado y no que el sangrado sea una consecuencia del aumento de presión, ¿sí? Así que tranquilidad en esos casos. Otro mito muy importante es que bueno, a ver si la hipertensión se transmite de generación en generación. Mi papá es hipertenso, mi abuelo es hipertenso, yo voy a ser hipertenso. Bueno, esto es a medias, o sea, en realidad no se transmite la hipertensión. La enfermedad sí se transmite la predisposición a desarrollar hipertensión. Hay una predisposición genética, una predisposición también de alrededor del 30%, pero no es determinante. No porque mi padre sea hipertenso, yo voy a ser hipertenso. Hay un montón de otros factores que influyen, como la vida sedentaria, como la obesidad, como las tensiones, el estrés crónico, bueno, que van a determinar que se manifieste o no la hipertensión. Así que en realidad no se transmite de generación en generación, lo que se transmite es una predisposición genética, ¿sí? La otra, el otro mito es que, bueno, la presión es nerviosa. Yo, porque me pongo nervioso, tengo hipertensión o me sube la presión cuando estoy nervioso. Es una verdad a medias también. En realidad no hay una hipertensión nerviosa. No todo el mundo que se pone nervioso por algún motivo va a tener la presión elevada. Eso ya está de alguna manera desnudando que hay algunas alteraciones en la regulación, en los mecanismos regulatorios de la presión arterial, entonces cuando uno se pone nervioso se dispara un poco más. Entonces, no es que es nerviosa la hipertensión, sin embargo, sabemos que el estrés crónico, como la ansiedad crónica, genera hipertensión. Entonces, hay liberación de sustancias en las situaciones de estrés, sobre todo cuando el estrés es crónico, que se van acumulando y van lesionando el endotelio, van lesionando los vasos y pueden generar hipertensión. Así que es una verdad a medias. No es que es nerviosa la hipertensión, pero sí el estrés sostenido en el tiempo puede generar hipertensión, sí. Así que en ese aspecto o desde ese punto de vista es cierto. Otro de los mitos es que la hipertensión produce disfunción sexual. Bueno, es real. Por supuesto va a depender del grado de gravedad de la hipertensión, del grado de lesión vascular producido por la hipertensión, pero sí puede haber alguna alteración en la función sexual, no solamente la patología en sí, la hipertensión lo puede generar, sino que también los medicamentos para tratar la hipertensión también, muchos de ellos generan disfunciones sexuales, así que sobre todo en el varón, es importante, bueno, tenerlo en cuenta y conversarlo con el médico de cabecera porque se pueden rotar los medicamentos, hay medicamentos que afectan más, otros menos, o sea, se puede trabajar sobre el tipo de medicación para reducir este efecto adverso, ¿sí? Y por supuesto tener controlada la presión, porque muchos dicen, bueno, dejo de tomar medicación porque me afecta la función sexual. No nos olvidemos que la presión elevada también puede, la lesión que genera sobre los vasos va a producir una disfunción sexual, ¿sí? Bueno, otro de los mitos, ¿no es cierto?, es, o mitos o verdades, es que la hipertensión es el asesino silencioso. Bueno, esto es cierto. La hipertensión no da síntoma en términos generales, habitualmente. Así que por más que uno piense que sea, me siento bien, entonces la presión la tengo controlada, no es así. Es asintomática y sostenida en el tiempo y sin tener un adecuado control va lesionando órganos vitales, como dije anteriormente, el cerebro, el corazón, el riñón, que por supuesto aumentan el grado de mortalidad.
Así que muchos lo llaman así el asesino silencioso. La hipertensión no mata en el corto plazo, salvo excepciones. La hipertensión va lesionando en el tiempo, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, muchas veces las personas se asustan, los pacientes se asustan por un registro aislado de presión elevada, 160, 170, 180, 90, salen corriendo a las guardias médicas y no es necesario. Un registro aislado de presión elevada, por más que sea muy alto, que sea 180, 190, da tiempo, por lo menos 48 horas, para poder bajar ese nivel de presión. Entonces, excepto que haya algún otro síntoma acompañante, dolor de pecho, alguna alteración neurológica, alteración en la visión, o sea que se acompañe de un síntoma en el cual sí es una emergencia médica, excepto en esas situaciones, uno tiene tiempo, por más que sea muy elevada la presión, para bajarla, para reducirla. Entonces tiene tiempo de ponerse en contacto con el médico de cabecera, sin necesidad de ir a la guardia corriendo. Esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿sí? O sea, no acercarse al hospital, sino, bueno, tiene 48 horas como para poder contactar con su médico y bajarla progresivamente la presión. Si uno toma la medicación, reforzar con la medicación que está tomando, y si no toma medicación, ponerse en contacto para, bueno, ver qué conductas tomar. Pero no es necesario con un registro, por más que sea 160, 100, 180, cuando no hay otro síntoma acompañante, no es necesario salir corriendo a una guardia. Así que eso es muy, muy importante. Otro mito muy importante o fantasía ahí, que se me juntan las dos presiones. Se me juntó la presión baja con la alta. Sabemos que hay dos registros de presión. Una se llama sistólica, que es la presión más alta, y la otra, la más baja, el segundo registro, se llama diastólica. Tiene que ver con cuando se bombea el corazón, el pico de presión, el aumento de la presión a nivel de los vasos sanguíneos, la presión sistólica, y luego cuando está en reposo y recibiendo la sangre del corazón, la presión que queda basal dentro de los vasos es la diastólica. Nunca se pueden juntar estas dos presiones porque si no estaríamos muertos, no había flujo de la sangre. Entonces es imposible que la presión sistólica se junte con la diastólica. Las dos funcionan, o sea, nosotros hablamos que hay hipertensión cuando cualquiera de las dos presiones esté elevada. Podemos tener la sistólica en 120 milímetros y la diastólica ya en 90, entonces hablamos de hipertensión. Y al revés, podemos tener 140, 150 la sistólica y la otra presión, la diastólica, en 80 y también hablamos de hipertensión. Pueden estar las dos elevadas, puede ser alguna de las dos elevada y hablamos también, se hace el diagnóstico de hipertensión. Pero nunca se van a juntar porque si no estaríamos directamente muertos, no habría flujo de sangre por los vasos sanguíneos. ¿Sí? Así que eso es importante también. Bueno, el otro concepto es si la dieta y la actividad física mejoran la presión. Yo puedo controlar o manejar mi presión con la dieta y la actividad física. Bueno, es una realidad, es cierto, mejoran la presión y a veces, cuando la hipertensión sobre todo es leve, en los comienzos de los cuadros de hipertensión, es suficiente sin necesidad de otro tipo de conductas de medicación para controlar la presión arterial. La actividad física regular, por lo menos 30, 40 minutos, 4 o 5 veces por semana, y la dieta bajando la cantidad de sodio. Eso es muy importante para poder tener un control sobre la presión. ¿De acuerdo? Así que bueno, esos son un poquito algunos de los mitos que me interesaba. Hay muchos más, pero los más frecuentes que me interesaba charlar o tratar en esta charla, en esta conversación. Y bueno, que lo tengamos en cuenta, tener en cuenta otros aspectos como los factores de riesgo para desarrollar hipertensión, no solo para el aumento de la presión, sino también para la lesión de los órganos blancos, ¿no es cierto?, o el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular al cual se suma la hipertensión como factor de riesgo. La obesidad, sobrepeso, el exceso en el consumo de sal, la vida sedentaria y el estrés crónico son solamente algunos de los factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de desarrollar hipertensión y de lesión de órganos. El tabaquismo fundamental, es una de las conductas o uno de los factores de riesgo prevenibles más importantes para enfermedad cardiovascular y para también el aumento de presión, pues se ha visto que también puede generar hipertensión. Muchos preguntan si el alcohol aumenta la presión. Bueno, por mucho tiempo se dijo que no,
que el alcohol no generaba hipertensión, lo que sí hace es reduce el efecto de los medicamentos para la presión, ¿sí? Durante mucho tiempo aprendimos esto, en los últimos estudios se estuvo viendo que también puede llegar un aumento del consumo de alcohol, puede generar aumentos de la presión arterial, así que siempre que se tome de manera moderada, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho más en esta charla. Siempre recordemos que para tratar la presión arterial es como una mesa de tres patas. Es fundamental la dieta, el reducir el consumo de sal, la actividad física regular, como dijimos anteriormente, y cuando es necesario la medicación adecuada, que hay mucha para el control de la presión. Quiero remarcar esto, no asustarse cuando hay registros elevados de presión, salvo que estén acompañados de otros síntomas como alteraciones neurológicas, como dificultad para hablar, como dolores de pecho, como cefaleas importantes, no un dolor de cabeza banal, sino una cefalea importante en el cual se convierte ese aumento de presión en una emergencia, que es necesario concurrir a la guardia en esos casos, pero solo en esos casos. Si solamente es un registro de presión elevada, sin otros síntomas, por más que sea muy elevada la presión, tenemos tiempo, tenemos 48 horas para reducirla, ponerse en contacto con el médico a través de la vía disponible, que él va a saber orientar cuál debe ser la conducta en ese caso. Bueno, no quiero entretenerlos más, espero que les sea de utilidad estos contenidos y nos despedimos hasta la próxima charla de cuarentena. Gracias.